El mensaje del día de hoy es el último mensaje de una serie que hemos estado hablando acerca del libro de los Filipenses. Está el capítulo que vamos a ver es el capítulo 4, el último capítulo de Filipenses, y el título que yo le puse al mensaje es El secreto del contentamiento. Antes de introducir al pasaje de la Biblia, me gustaría mencionar algunas cosas. Sé que no es desconocido para nadie que vivimos en un mundo altamente consumista, ¿sí? Yo creo que hoy más que nunca en la historia, el comercio de cosas innecesarias ha tenido el mayor éxito en todos los tiempos, ¿sí? Ahorita la gente compramos cualquier cosa, la necesitemos o no, nada más porque lo anuncian, ves que le hacen buena promoción y toda la gente está yendo a comprar muchísimas cosas. Leí una descripción de lo que alguien estaba tratando de explicar o ilustrar lo que el sueño americano es. Todos hemos escuchado este concepto de el sueño americano, que yo creo que ya no nada más es americano, sino es el sueño de la sociedad actual. Y decía esta frase describiendo el sueño americano así, decía: gastamos el dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a personas a las que no les importamos. Qué interesante es esto del consumismo, ¿sí? Es la realidad. La gente está utilizando a veces dinero que ni siquiera tenemos, sacamos las cosas a crédito y estamos comprando cosas que ni siquiera son indispensables solamente porque las vimos en un anuncio o porque las metieron por nuestros ojos. Ya estamos pensando en adquirirlas y las compramos a veces para sorprender a personas que ni siquiera les importa lo que tú tengas o no. Ellos están pensando en lo que ellos tienen. Y entonces esta sociedad se ha vuelto en una sociedad altamente consumista. Ahora, hermanos, ¿qué refleja esto en las personas? Refleja solamente un corazón en el hombre que está insatisfecho. Un corazón que siempre está buscando conseguir algo, comprar algo que le traiga una necesidad que está en el corazón del hombre de satisfacción. Este alto consumismo refleja que todos están buscando y compramos la idea de los medios de que si adquirimos tal producto vamos a estar completos, si adquirimos otra cosa vamos a estar plenos. Y ¿sabe qué? Déjeme le digo una cosa: los medios han identificado, los medios de comunicación han identificado esa necesidad en el corazón del hombre. Por lo tanto, todos los comerciales que usted ve y todos los anuncios te dicen que su producto no solo te dicen que es bueno, sino te dicen que es el mejor. Y no solo te dicen estaría padre que lo tuvieras, sino te dicen lo necesitas. ¿Es cierto? Se ha hecho muy popular la frase esta en las redes sociales que dicen: no lo quiero, lo necesito. ¿Y cuántas veces usamos esta frase? Y miren, la usamos como una frase de broma porque sabemos que lo que estamos comprando no es una necesidad primaria, pero a final de cuentas el corazón nos hace sentir que si no lo tenemos, no estamos completos. Y ahí estamos dándole vueltas y juntando dinero. ¿Cómo le voy a hacer para comprar tal o cual artículo y adquirir aquella cosa? Porque aunque lo decimos de broma, entre broma y broma, la verdad se asoma. Y sí lo estamos necesitando aquí en el corazón. La gente el día de hoy vive una gran insatisfacción. ¿Y sabe cuál es un sinónimo de esta palabra insatisfacción? Es la palabra descontento. La gente está muy descontenta constantemente con sus vidas, con las cosas que hacen, con las cosas que tienen. De hecho, este descontento nos lleva a estarnos quejando constantemente. Todos los negocios tienen ahorita un departamento de quejas porque hay un gran descontento en el corazón de las personas. Nos trae descontento nuestro trabajo. ¿Cuántas personas has escuchado que le dices: oye, ¿cómo hacen tu trabajo? Pues ya no, la verdad es que ya no quisiera estar ahí, ya me cansé. Es que entré y todo estaba muy padre, pero de repente los jefes se empezaron a poner muy exigentes. Y es que ya no le veo crecimiento al trabajo. Y es que los compañeros son muy chismosos. Y estamos descontentos con nuestro trabajo. Muchos otros están descontentos con su sueldo. ¿A poco no es el sueldo una de esas cosas que cuando te lo aumentan
Ya lo tienes gastado esa parte que te aumentaron y estás pensando en el próximo aumento. ¿Sí? O sea, apenas te acaban de aumentar y ya estás diciendo, ¿cuándo vendrá el próximo? Porque nos trae descontento nuestro trabajo, nuestro salario. Algunas personas están descontentas con sus matrimonios y están esperando que su esposa o su esposo traiga esa satisfacción que tanto la persona necesita y que esa persona viva para hacerlo feliz a él o a ella. Pero lo difícil es que la otra persona también está buscando lo mismo. Y cuando dos egoístas buscan la misma cosa, lo único que se espera es una guerra, porque los dos están buscando que el otro me haga feliz. Descontento en matrimonios, descontento en las iglesias. Hay consumismo en las iglesias. La gente viene muchas veces a las iglesias escuchando y diciendo, ¿sabes qué? Es que ese mensaje como que no me gustó tanto, y ya lo bloqueas en tu mente y ya empiezas a pensar en otra cosa. Y luego decimos, no, pues es que ya no me ha gustado tanto cómo está la alabanza, y nos empezamos a quejar, y no me ha gustado tanto esto que hizo el pastor, y no me ha gustado, y gente se empieza a cambiar de las iglesias. Hay descontento con la apariencia. ¿Cuántas personas estarían deseando tener un físico diferente? Y muchos están recurriendo, ahorita yo creo que es un gran negocio, las operaciones estéticas de cualquier parte de nuestro cuerpo, porque estamos buscando tener cierta apariencia, porque hay un descontento en nuestros corazones que está buscando llenarse. Y decimos, si tuviera la nariz así, sería tan feliz, todos me voltearían a ver y sería tan guapo. Y otros están deseando ser como tú eres y tú como ellos, y hay descontento en el corazón de las personas. A veces yo creo que parecemos mucho a los niños, que cuando tienen un juguete, ven al otro niño que saca su juguete y ya no se sienten contentos con el que tenían, ¿es cierto? Entonces el niño luego va por el juguete del otro y ya lo tiene, se lo quita, y luego el otro niño va y agarra el que él tenía, ¿y qué pasa en el corazón del niño? Vuelve a querer el primero. Muchas veces el descontento en nuestros corazones nos tiene actuando de esa manera. El asunto, mis hermanos, es que a nadie le gusta estar descontento, insatisfecho, pero solemos abrazar ese estilo de vida porque la gente no sabemos cómo salir de ahí. Hay esa insatisfacción. Estamos buscando llenarla con tantos montones de cosas y lo compramos y lo adquirimos pensando que se va a llenar, pero al no salir de ahí viene más frustración, y cada vez el descontento trae una frustración más grande porque encuentra que no hay cosas que lo estén satisfaciendo y que lo estén llenando. La palabra de Dios nos enseña que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón un verdadero contentamiento, una satisfacción plena en nuestra alma. Pero esa virtud de estar contentos, de estar satisfechos, de estar plenos, es algo extraño de encontrarse. Es una virtud difícil de encontrarse en la actualidad en las personas, aún en los creyentes. Aún estando en Cristo, a veces pareciera que estamos buscando algo que nos falta y estamos deseosos por adquirirlo porque hay esa insatisfacción ahí. Un escritor de nombre Jeremiah Burroughs, él escribió un libro que se llama La extraña joya del contentamiento. Imagínese esto, la extraña joya, porque él está diciendo, oye, es tan difícil de encontrar esa joya del contentamiento en el corazón de alguien, que es un raro espécimen que no se encuentra en cualquier persona. Dios quiere que estemos plenos, satisfechos. Y la Biblia, en este pasaje que vamos a leer el día de hoy, nos habla justamente de eso. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, verso 10. Está hablando el apóstol Pablo. Quiero poner de contexto, ya lo sabíamos porque lo hemos estado viendo repetidamente en esta serie, que Pablo está escribiendo estas palabras que está escribiendo desde la prisión, desde la cárcel. Está encarcelado, está encadenado, y él está escribiendo estas palabras que vamos a leer ahorita. Así que vamos a leer las Filipenses 4:10, dice así: en gran manera
me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Eran diligentes en hacerlo. Dice, pero os faltaba la oportunidad. Verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿qué dice? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ir desglosando este pasaje para ir entendiendo de qué se trata este tema del contentamiento de que Pablo habla en este capítulo. Explico un poquito la historia. Los filipenses es una ciudad, Filipos, donde el apóstol Pablo fue a compartir el evangelio y había levantado una iglesia, porque hubo personas que empezaron a creer en Jesucristo ahí, y se formó una iglesia en la ciudad de Filipos. Desde el principio de su ministerio, ellos empezaron a apoyar económicamente al apóstol Pablo para su trabajo misionero, porque Pablo iba a esa ciudad, levantó la iglesia, estuvo un tiempo con ellos y después partió para otras ciudades. Y en su camino a las otras ciudades, los filipenses, que no eran una iglesia que tenía muchos recursos, era una iglesia que tenía escasez, empezaron a mandar ofrendas al apóstol Pablo y a apoyar sus viajes misioneros. Y lo estuvieron haciendo por algún tiempo. Pero en algún momento, por razones que desconocemos, no se nos mencionan aquí, ellos pararon de entregar esta ofrenda. Y después de un lapso de aproximadamente 8 o 9 años, recomenzaron a enviar una ofrenda al apóstol Pablo. De hecho, esta es la primera, esta que él está mencionando es la primera de este nuevo comienzo de enviarle la ofrenda al apóstol, y la enviaron justamente cuando el apóstol está encarcelado en Roma. ¿Se entiende este contexto? Entonces por eso les dice Pablo, estoy contento de que han revivido vuestro cuidado de mí. Pablo estaba muy contento por esto, ¿sí? Pero bueno, ahorita vamos a compartir un poquito más acerca de esto. Pero vamos a hablar del contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Cuando estaba preparando el mensaje, traía la definición escrita y dije, se las voy a leer a los hermanos para que puedan leer lo que es el contentamiento desde el principio. Pero ya al final dije, vamos a cambiar la manera en la que vamos a hacer esto. Juntos, la iglesia, vamos a ir construyendo, a leer la palabra, la definición del contentamiento. ¿Se entiende el ejercicio que vamos a hacer? ¿Sí? Leyendo el pasaje vamos a ir nosotros todos construyendo esta definición de lo que es el contentamiento. Ahora, así nada más, una pregunta al aire. ¿Qué entiende usted cuando escucha la palabra contentamiento? ¿Feliz? ¿Alegre? ¿Pleno? Eso es un poquito diferente, estar alegre y feliz, que estar pleno, ¿ok? Satisfecho, ahorita estamos hablando de insatisfacción, descontentos. Contentamiento es satisfacción. ¿Alguna más? Agradecido, un corazón que tiene gratitud. Excelente. ¿Alguna otra más que a alguien se le ocurra? Tranquilo, con paz en el corazón. Muy bien, son muy buenas definiciones. Miren lo que dice el pasaje en la palabra donde Pablo dice, pues he aprendido a contentarme. La palabra griega que el apóstol Pablo utiliza es esta que va a aparecer en sus pantallas. Ahí está. Que se pronuncia autarques. Y lo que significa esta palabra es suficiente. Es decir, algo que está suficiente en sí mismo, que no necesita de algo más, como dijeron ahorita, pleno. Algo que está satisfecho, o alguien que está alegre. Esa es la definición de la palabra en griego de lo que el contentamiento es. Así que vamos a comenzar la definición. Ahí la apunté yo. La siguiente diapositiva dice así. Dice, el contentamiento bíblico
esto no es completo, es nada más estamos empezando. Es tener gozo, satisfacción y plenitud internas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos de acuerdo en esto? Según lo que ustedes me dijeron, pero sobre todo según lo que la Biblia dice, es tener gozo, satisfacción y plenitud internas. Hasta ahí vamos. Vamos ahora, ¿qué es? Ahorita lo mencionamos un poquito. ¿Qué sería lo contrario a contentamiento? Insatisfacción, tristeza, descontento, preocupación, molestia, enojo. Bueno, son derivados de ahí. Sí. Puede ser un poquito derivado, o queja, porque hablamos de agradecimiento, contrario podría ser queja. Muy bien, vamos bien hasta ahí. Ahora sí, ese es el punto número 1, estamos empezando a construir la definición. Punto número 2, aquí vamos a empezar a construir, dice, el contentamiento confía en la providencia y la bondad de Dios. Fíjese lo que dice el mismo pasaje, lo que dice ahí en el verso 10. Pablo está hablando, les dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos. Es decir, Pablo está diciendo, ahorita revivieron su cuidado de mí, pero antes habían sido diligentes en estar preocupados. Dice, pero les faltaba la oportunidad de apoyarme económicamente. Es decir, hubo un tiempo en que él supo de alguna manera que ellos estaban preocupados, pero no le habían podido apoyar. Ok, entonces, ¿por qué estoy hablando de esto de que el contentamiento confía en la providencia y bondad de Dios? Lo voy a explicar ahorita. ¿Por qué estoy hablando de esto? Ok, pongámonos otra vez en el contexto. Han pasado, Pablo funda la iglesia, lo empiezan a apoyar. Imagínate qué padre se siente que él está compartiendo el evangelio y está recibiendo apoyo económico y no se tiene que preocupar por otras cosas más que predicar el evangelio. Pero de repente los filipenses cortan las ofrendas. No por un año, no por 2 años, no por 3 años, sino por 8, 9 o cerca de 10 años cortaron las ofrendas. Voy a hacerle una pregunta. ¿Cómo se sentiría usted si usted es un siervo de Dios que está dedicado completamente a la obra del ministerio, y aquellos que usted les compartió el evangelio lo empiezan a apoyar y de repente dejan de apoyarlo? ¿Qué sentimientos pasarían en su alma? ¿Tristeza? ¿Desánimo? Diciendo, oye, yo me estoy ocupando de ellos, yo les compartí la salvación. A lo mejor preocupación, ¿qué va a hacer de mí? ¿Cómo le voy a hacer ahora para solventar mis gastos? ¿Qué otro sentimiento habría? Decepción de ellos. Oye, no puede ser, yo estuve ahí gastando mi vida, no les cobré nada, estuve esforzándome y ahora de esa manera me pagan. Alguien podría decir decepción, desilusión, temor. Todos esos podrían ser sentimientos, pero noten cuál es la actitud del apóstol Pablo al hablarles. ¿Les está hablando enojado? ¿Lo leyó en el pasaje? Fíjense, vamos a leerlo, dice así. Dice, en gran manera, ¿qué dice? Me gocé en el Señor de que han revivido vuestro cuidado de mí. Y dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. De alguna manera los está justificando por el tiempo que no le habían podido ofrendar. Pero no está hablando enojado, no está hablando con temor, no está hablando triste, está hablando lleno de gozo. ¿Sabe de dónde está fundamentado el gozo, el contentamiento que el apóstol Pablo tenía aquí? Que él confiaba que el sustento suyo no venía de las iglesias que levantaba, sino que venía de la providencia de su Señor. ¿Se entiende esto o no? No venía de las iglesias que levantaba. Pablo sabía que si se cerraba la llave de los filipenses, Dios movería a otras personas, aunque no fueran creyentes, a que le trajeran su sustento, porque él estaba convencido que su sustento no era una iglesia, sino que su sustento venía de la poderosa mano de Dios. Si no hubiera tenido esta convicción, hubiera caído en depresión. A lo mejor hasta hubiera abandonado el ministerio de la preocupación y el temor de qué voy a hacer sin estos recursos. Pero él no confiaba
en que su barca era la iglesia, sino el que confiaba en que su barca que lo sostenía era el Señor Jesucristo. ¿Sí? La palabra providencia nunca la podemos desconectar de la bondad de Dios. Ahora voy a explicar qué es esto de la palabra providencia. ¿Sí? Miren, hay dos formas principales en que Dios interviene en nuestra vida y obra en nuestra vida, dos maneras al menos principales. Una es a través de los milagros. ¿Y sabe qué son los milagros? Es una intervención sobrenatural, espectacular de la obra de Dios en nuestras vidas, que todos se dan cuenta y nadie puede dudar que Dios está haciendo esa obra. Eso es un milagro. Pero la providencia es otra manera de obrar de Dios. No es una forma espectacular, aunque es sobrenatural porque Dios está obrando. Es la manera en la que Dios mueve las cosas, las circunstancias, las personas, el corazón y la mente de la gente para que se cumplan sus propósitos que Él ha determinado. ¿Se entiende esto o está muy confuso? Es como Dios obra misteriosamente en nuestro mundo para que siempre sus propósitos se cumplan. Eso es la providencia. Y Pablo confía en la providencia de Dios, en que Dios iba a obrar misteriosamente para proveerle siempre. Pero no solo confía en la providencia de Dios, sino confía también en la bondad de Dios. Si nosotros desconectamos la providencia de Dios de su bondad, es algo aterrador. Que Dios tenga el control de las cosas y sea malo, sería algo terrible. Pero Pablo confía en que Dios, en la providencia de Dios para su vida, Dios está obrando para su bien, porque el Señor le ama y es bueno para con él. ¿Se entiende? Y Pablo está descansando en eso, y su contentamiento parte de que él confía en la providencia y en la bondad de Dios, no en los hombres. Yo recuerdo mucho que estando niño, la iglesia comenzó en otros salones, pero después pasamos a un salón que se llamaba el Manchitas. Era una renta muy bajita, un salón de fiestas infantiles, y ahí estábamos la iglesia. Yo recuerdo mucho, se me quedó grabado aquí en mi corazón, que en una ocasión el tesorero de la iglesia va con mi papá, que es el pastor de la iglesia, y le dice: Pablo, pastor, el mes nada más se pudo completar lo de la renta, pero no hay para tu salario. Tú dime qué hago, ¿te lo entrego a ti o pagamos la renta? Y recuerdo el testimonio de mi papá, que él dijo: paga la renta primero, porque la iglesia no es la que me sostiene a mí, el que me sostiene a mí es Cristo. Amén. Mi papá, yo vi en su vida una fe y confianza en la poderosa mano de Dios, en su providencia y su bondad para con él. Y usted dirá: ¿por qué es pastor? Yo he visto la providencia y la bondad de Dios para con mi vida muchísimas veces. Aprendí de mi papá y ahora lo estoy viendo en mi vida, cómo Dios provee siempre para mis necesidades, aunque yo ni siquiera sepa los gastos que vienen. Él se me adelanta. Y usted dirá: bueno, pues tú también eres pastor. Déjeme decirle, hermano, esto no es para los pastores. El contentamiento, el confiar en la buena mano de Dios y en su providencia es para todos los hijos de Dios. Pero usted tiene que confiar. Y entonces viene contentamiento. Si en su corazón solo hay preocupación porque dice: híjole, mi trabajo lo tenía seguro, pero ahora parece que están despidiendo gente, a lo mejor me va a tocar a mí. Y empezamos a pensar y empezamos a darle vueltas y estamos angustiados. ¿Y qué le pasa al contentamiento? Se apaga y se desaparece. Y empieza la preocupación, la ansiedad, el temor, las dudas, el miedo. Mis hermanos, lo que a usted le sostiene no es su trabajo. No son sus manos los que lo sostienen. Es la mano del Señor y su providencia y su bondad la que sostiene a sus hijos. Eso lo enseña la palabra de Dios. Es frustrante querer controlar tu vida en un mundo de tanta incertidumbre. ¿A poco no? No sabemos cuándo nos van a despedir del trabajo.
Es frustrante querer controlarlo. La incertidumbre tiende a robarnos el contentamiento, pero la confianza en la providencia y el amor de Dios lo restaura. ¿Se entiende esto? ¿Sí? La incertidumbre te quita el contentamiento, pero el voltear a ver, Dios es poderoso, Dios tiene cuidado de sus hijos, todas las cosas obran para el bien eterno de aquellos que son llamados por Él. Cuando empezamos a ver eso, el contentamiento se fortalece y está presente en nuestras vidas. Hace unos 15 días nosotros pusimos nuestra camioneta en venta porque teníamos el plan de comprar un carrito que gastara menos gasolina que la camioneta que tenemos. Nos gusta mucho la camioneta, pero la gasolina estaba saliendo bastante cara y queríamos cambiar de vehículo. Y entonces la empecé a anunciar y batallé un tiempo, no se vendía. Y de repente llegaron las personas que parecían las personas indicadas. Me dicen, nos interesa la camioneta. No me negociaron absolutamente nada, tal cual así estaba, la iban a comprar. Y entonces van, eso fue un domingo, el lunes van y me dan un anticipo. ¿Sí? Y me dicen, el viernes tenemos tiempo porque ahí tenemos un día libre del trabajo para ir a hacer todo el trámite y pagarte la camioneta por completo. Está bien, perfecto, esperamos. Ya me habían dado el anticipo. Yo agarré el anticipo y lo llevé y di el anticipo para otro vehículo. Jueves a las 10 de la mañana voy camino a hacer un trámite para el otro vehículo que estamos sacando y de pronto tenemos un accidente. Chocamos y la camioneta se daña toda la parte de enfrente. Y cuando eso pasó, me noqueó. A mi esposa también, nos íbamos nada más, iba ella y yo estaba de hecho abajo, me había bajado algo y ella tuvo el accidente. Y cuando la veo que chocó, y primero me preocupé por ella y después veo que el proyecto que teníamos se había literalmente venido abajo y sentí una frustración tan enorme, ella también, y empezamos a llorar y dijimos, no sabíamos ni qué hacer. Le hablo a la señorita, le digo, ¿sabes qué? Discúlpame, me da mucha vergüenza, se cancela el trato, te regreso tu dinero, y así quedó. Y empezaron a invadirme pensamientos. Si hubieras hecho esto antes, no habría llegado esa situación y no habría estado el accidente. Si no te hubieras bajado del carro, si hubiera pasado esto, y empecé a darle vueltas al asunto durante ese día. Pero luego me detuve, hablé con mi esposa y le dije, nosotros confiamos en el control soberano de Dios sobre toda su creación. ¿Es cierto? Me dijo, sí, confiamos en eso. Entonces vamos a decirle al Señor, aquí estamos, Señor, confiamos en tu providencia y en tu buena mano para con nosotros. Y nos permitimos unas horitas de llorar, un poquito estar tristes, y al siguiente día para arriba y dijimos, Señor, confiamos en ti, no tenemos miedo y no vamos a perder el gozo y el contentamiento por una situación menor. Y la situación que sentía abrumadora empezó a perder peso y de repente empecé a decirle, en realidad no pasó nada. Lo que ocurrió no nos afecta en nada, todo sigue igual, Dios sigue en control, Dios sigue en su trono, nosotros somos sus hijos y Él tiene bien para sus hijos y Él nos sostiene. Y lo que venga de su mano lo vamos a querer siempre. Y trajo, no lo digo por presunción, hermanos, esto no se trata de eso, lo digo porque experimenté el contentamiento de confiar en la providencia de Dios. Pero tiene que confiar. Tenemos que confiar en Cristo. Vamos a construir la definición agregando esta parte. El contentamiento bíblico es, con lo primero que pusimos, ahí, es tener gozo, satisfacción y plenitud interna. ¿Qué sigue? Que proviene de la confianza en la providencia y la bondad de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, vayamos memorizando esto porque es tan importante el contentamiento en nuestra vida. ¿Sí? Punto número 3. El contentamiento no depende de las circunstancias. Pablo lo dice en el verso 11 y el verso 12. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Y qué dice? Cualquiera que sea mi situación. Un médico cristiano, parafraseando esta frase, dice: lo que nos hace felices o desdichados no son las circunstancias, sino es nuestra actitud o nuestro corazón hacia las circunstancias.
Pablo está diciendo aquí: hey, he aprendido a contentarme en cualquier situación. Ahora, mis hermanos, esto no tendría peso cuando te lo dice un millonario desde su camastro en una playa, tomándose un coco y disfrutando de la vida. Esto no tendría ningún peso para nosotros si él nos dice: he aprendido a contentarme de cualquier situación, en cualquier circunstancia. Pero ¿sabe dónde estaba el apóstol Pablo? Estaba en la cárcel. Estaba en un lugar pequeñito donde estaba encadenado a un soldado romano todo el tiempo, y en el cual estaba a la espera de un juicio que en Filipenses capítulo 1 nos dice que no sabía si iba a terminar en vida o en muerte. Ahí estaba Pablo. Y le está diciendo a los filipenses: hey, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi circunstancia, aún esta en la que estoy contento. ¿Sabe que la carta de Filipenses es conocida como la carta del gozo? Y estaba escrita desde la prisión. Ahora vamos a analizar un poquito este pasaje. Él dice: no lo digo porque tenga escasez. Tan pronto les dice que está contento porque ellos le ofrendaron y que está agradecido, hace una pausa porque Pablo no quiere que piensen que esta alegría y esta gratitud la está diciendo porque antes estaba desesperado y estaba en preocupación y en angustia. Y hace un paréntesis y les dice: hey, no crean que estoy diciendo esto porque tengo escasez. No piensen que estaba desesperado y que por eso le estoy dando gracias y me puse contento por la ofrenda. No es por eso. La razón del contentamiento estaba sin su ofrenda y con su ofrenda, porque he aprendido a estar contento, sea cual sea mi circunstancia. Entonces les aclara: no piensen que es por eso, y les dice: he aprendido. Y esa palabra es tan importante para nosotros, porque diga esto conmigo: el contentamiento se aprende. No lo traemos por naturaleza. ¿Se entiende esto? Por eso Pablo está diciendo: ¿qué ha hecho Pablo? He aprendido. No lo traemos en el corazón. No nacemos con la naturaleza de estar contentos. ¿A poco no los bebés son los más quejumbrosos de todos? Nacen y ya nacen llorando y quieren biberón, y lo quieren, se lo das medio frío y no se lo toman, lo quieren calientito. Y el descontento lo traemos en el corazón las personas. No somos contentos por naturaleza, porque el pecado nos ha vendido la idea de que siempre necesitamos algo más para estar satisfechos, ¿sí? Cuando en el hombre entró el pecado, quitó el contentamiento por naturaleza. Y entonces tenemos siempre, por naturaleza, si no aprendemos contentamiento, vamos a tener descontento, porque siempre el pecado nos está vendiendo la idea de necesitas algo más para estar satisfecho. Vamos retrocedemos al Génesis, cuando está Adán y Eva, y viene la serpiente y les dice, fíjese esta expresión: con que Dios les ha dicho que de ningún árbol del huerto pueden comer. ¿Dios había dicho eso? Dios les había puesto todos los árboles del huerto para que estuvieran contentos y plenos. Pero viene la serpiente y les hace ver como que la prohibición de Dios incluye más de lo que realmente incluye. Y ellos dicen: no, pues nada más nos prohibió uno, pero ya les había metido el deseo de que si tenían ese otro iban a tener la satisfacción que tanto anhelaban. Ese descontento lo metió el pecado, ese descontento lo trae la serpiente. Necesitamos luchar en contra del descontento natural en nuestra vida y ser como Pablo y aprender contentamiento. Además, la vida en este mundo caído está tan lleno de tantas dificultades que hacen que el contentamiento sea algo difícil. Vivimos aflicciones, vivimos dificultades, nuestro corazón nos está diciendo que necesitamos algo más para ser felices, y empieza la lucha de insatisfacción y de queja y de ingratitud, y todo esto empieza a pasar en nuestra alma. Pero nosotros los creyentes necesitamos aprender contentamiento.
Aprender a contentarnos sea cual sea nuestra situación. ¿Cuál era la situación actual del apóstol Pablo? Ya lo dijimos. ¿Cuál era su situación? ¿En cárcel? Quizá comiendo, encadenado, quizá comiendo la comida que le dan a los reos, en peligro de ser juzgado a la muerte. Esa era su situación. Entonces, ¿de dónde venía el contentamiento? Ahorita lo vamos a ver. Seguimos, verso 12. Verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Mire, estas palabras sé, había hablado de aprender, ahora dice sé, aprendí a vivir humildemente, aprendí a tener abundancia en todo y por todo, cualquier circunstancia. Estoy como enseñado, así como para estar saciado, como para, oiga, qué palabras está diciendo, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y esto es importante, porque las personas a veces pensamos que solamente la escasez puede producir descontento. Pero la abundancia, escuche esto, no es el secreto para tener contentamiento. A veces creemos que solamente en la escasez hay descontento y decimos, si tuviera abundancia se me quitaría este descontento. Pero entendamos esto, la abundancia no es el secreto para tener contentamiento. Ahorita vamos a ver cuál es el secreto, ¿sí? Jesucristo les dijo a sus discípulos y a la gente, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Así que se requiere aprender a vivir en escasez, ¿sí? Ahora, yo quiero hacer una aclaración, mis hermanos. Contentamiento no es conformismo. Contentamiento no significa que no puedas desear nada en tu corazón. Eso no está mal que una persona, si tiene escasez, tenga deseos de adquirir algunas cosas o de mejorar su situación. Eso no hay ningún problema. El problema es cuando eso te roba la alegría y te hace pensar que cuando lo tengas estarás contento. ¿Me explico o no? No es problema desear. El problema es esperar a estar feliz esperar a tenerlo para estar feliz. Ese es el grave problema que podemos tener las personas. No es el problema que deseemos, que queramos mejorar, que queramos trabajar. La Biblia nos enseña que nos esforcemos. Si tenemos una iglesia, que trabajemos para que el evangelio crezca. No debemos estar de conformistas, pero tampoco debemos decir, híjole, es que mira nada más los que somos. ¿Cómo vamos a tener una reunión si somos bien poquitos? Y luego no vino Mario que cantara hoy, tuvo que darle Oliver. El corazón, contentamiento es, en esa circunstancia estoy feliz, estoy completo, tengo anhelos, pero esos no me roban la alegría. Pero también sabe vivir en abundancia. ¿Sabe qué? Escuché a un predicador decir lo siguiente, que probablemente es lo que él piensa. Dice, probablemente existe mayor descontento para enfrentar la abundancia que para enfrentar la escasez. Decía este predicador, yo veo más peligroso el tener mucho que la escasez. Es una idea de él. Y los pobres decimos, de verdad, no, hombre, a mí se me haría bien fácil, ¿verdad? Si tuviera yo no tendría descontento. Pero este predicador dice, ¿sabes qué? Cuando la gente está deseando algo y luego le tiene abundancia y se da cuenta que el tener no trajo satisfacción al corazón, causa una frustración más profunda. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Entonces está diciendo, cuando tenga esa casa y no la había podido tener toda la vida y de repente la tiene y dice, ahora sí, voy a disfrutarla un montón. Y llega a la casa y le dura el gusto 1 mes, 2 meses y se da cuenta que el corazón sigue insatisfecho. Eso trae un descontento mucho más grande, porque se da cuenta de la realidad de este mundo, que las cosas materiales no son el secreto para el contentamiento.
El que tiene siempre quiere más. En el corazón de las personas crece el amor por el dinero y nunca se llena. Voy a hacer otra aclaración y es importante. No estoy diciendo que tener sea algo malo en sí mismo. El problema es cuando creemos que al tener vamos a estar plenos. ¿Se entiende o no se entiende? El dinero en este mundo no es un fin al que estamos aspirando a llegar para que ya lo tenemos. Este es mi fin, aquí estoy satisfecho. El dinero en este mundo no es un fin, es un medio para hacer la obra de Dios solamente. Si ponemos nuestro corazón en que es un fin, vamos a estar como ese hombre que dice: ahora sí, tengo todos mis bienes, los voy a guardar y voy a disfrutar de la vida. Y el Señor le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo eso que acumulaste y que guardaste, si tu corazón estaba que ahí estaba la satisfacción, te vas a frustrar muchísimo. Pero si vemos los recursos no como un fin, sino como un medio, seremos sabios para utilizarlos para la obra de Dios. ¿Se entiende o no se entiende esta parte? ¿Sí? Ok, muy bien. Así que vamos a completar la definición. El contentamiento bíblico, ahí está. El contentamiento bíblico es tener gozo, satisfacción y plenitud interna que proviene de la confianza en la providencia y la bondad de Dios, que no depende de las circunstancias. Hay escasez o hay abundancia, el contentamiento ahí está. Pero todavía no acabamos. Va el último punto. Si ya dijimos cuál era la situación del apóstol Pablo, su situación actual, la pregunta es: entonces, ¿de dónde viene el contentamiento? Su situación actual era terrible. Él estaba pasándola, yo creo que peor de lo que la mayoría de nosotros hemos estado en nuestra vida. Él estaba pasando así. Y si su contentamiento no venía de su situación actual, entonces ¿de dónde venía el contentamiento? Y con esto los voy a confundir un poquito, pero luego lo voy a explicar. El contentamiento venía de su situación actual. Ahorita les dije que no venía de su situación actual, pero ahora le estoy diciendo que sí venía de su situación actual. Voy a explicar esto. Punto número 4. El contentamiento encuentra su fortaleza en Cristo. Y mire lo que dice el pasaje. Todo, ¿lo pueden leer conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a decirlo otra vez conmigo fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde venía el contentamiento? No venía de su situación actual, pero sí venía de su situación actual. ¿A qué me refiero con esto? La situación actual completa de Pablo no era solamente las cadenas y las prisiones. La situación completa de Pablo es que él era un creyente en Jesucristo, un hijo de Dios que había sido librado de sus pecados, que había sido perdonado y restaurado su vida por la obra del Señor, que se le había entregado una misión gloriosa de predicar el evangelio, que había sido sostenido por la mano de Dios durante toda su vida. La situación actual de Pablo no eran solo sus cadenas, eso era una realidad física, temporal, pero había otra realidad mayor que sostenía al apóstol Pablo, y es la verdad de la riqueza que tenía en Cristo Jesús. Yo espero que se entienda muy bien esta parte, porque esto es el centro del mensaje. Mis hermanos, los hijos de Dios, la situación en este mundo que vivimos es como si fuera solamente una de las realidades en las que vivimos, pero hay otra realidad que lo supera y que es muchísimo más grande que la realidad que vivimos en este mundo, y es que somos hijos de Jesucristo y las riquezas de sus promesas están puestas a nuestro favor, y por eso podemos tener contentamiento en cualquiera de este tipo de situaciones, porque mi situación real me hace estar pleno y satisfecho. Los revolví, si me entendieron.
puedo. ¿Cuál era su situación? Según el pasaje, ¿cuál era su situación? En Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Esa es mi situación, que me fortalece. Quiero hacer una aclaración. Este pasaje ha sido de los pasajes más mal interpretados en toda la historia de la fe cristiana. La gente agarra este pasaje para cualquier cosa que se proponga en su vida y dice las personas: voy a pasar el examen de matemáticas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice el que está poniendo a dieta: voy a bajar esos kilitos de más porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice el futbolista, los Tigres, y dicen: vamos a ganar el campeonato porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego dice el boxeador: voy a ganarle al otro contrincante porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero resulta que el otro también era cristiano y también decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y entonces qué pasó? En este pasaje, Pablo no está hablando de los resultados, de tener éxito en algo, de lograr algo. Pablo está hablando de su situación y dice: puedo vivir en contentamiento, sea en una situación de escasez o en una situación de abundancia. Puedo vivir en cualquiera de las situaciones porque Cristo me fortalece. No está hablando de los resultados, está hablando de tener contentamiento en cualquiera sea la circunstancia. Y sí aplica para muchas cosas de la vida, pero no para los resultados. ¿Cuál es su circunstancia, mi hermano? ¿Está viviendo sufrimiento? ¿Está viviendo problemas familiares? ¿Está viviendo problemas matrimoniales? ¿Está viviendo en diferentes áreas tribulación, angustia? Sepa que usted puede tener contentamiento en medio de esa situación, porque si está en Cristo puede afrontar esa situación y tener contentamiento, porque todo lo puede en Cristo, porque el Señor lo fortalece ahí. No hay justificante para decir: es que tú no sabes los problemas que tengo, por eso siempre estoy deprimido. Si usted es de Cristo, puede estar con contentamiento en esa tribulación, porque todo lo puedo en Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? Así que no lo apliquemos para decir: voy a hacer esto, voy a hacer esto. No, ¿en dónde estás? Sé vivir en escasez y en abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a concluir este mensaje definiendo esta palabra en Cristo, porque es preciosa. Es preciosa decir en Cristo. Miren, hay 4 cartas que Pablo escribe desde la prisión. Voy a mencionar 3: Filipenses, Efesios y Colosenses. Y la otra es Filemón, es una carta personal dirigida a un hombre. Filipenses, Efesios y Colosenses mencionan muchísimo la expresión en Cristo. Y son las cartas que más hablan del gozo y de la riqueza que tenemos en la vida cristiana al ser hijos de Dios. No la riqueza material, no estoy hablando de prosperidad económica, estoy hablando de la riqueza espiritual que tienen los hijos de Dios por estar en Cristo. Pero esas 3 cartas se escribieron ¿desde dónde? ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo escribió cartas tan preciosas desde la prisión? ¿Estaba en Cristo? Porque él necesitaba tener presentes las verdades de su verdadera realidad. Las tenía que estar teniendo presentes una y otra vez para tener el contentamiento. Lo que traía a flor de piel en la prisión no eran sus cadenas. Yo creo que tenía que tener sus ojos cerrados para no estar viendo las cadenas y estar pudiendo visualizar la riqueza espiritual que tiene en Cristo. ¿Se entiende o no? Él tenía presente la obra del Señor, y por eso su contentamiento y su satisfacción, que no era removida por nada. Porque el que tiene lo que es eterno, lo que le ha sido dado por Dios, ¿quién se lo podrá arrebatar? Si usted es de Cristo, estas verdades que yo voy a leer ahorita, no me puedo detener en explicarlas porque son
muy profundas, pero estas verdades aplican sobre su vida. Y yo le recomendaría agarrar Efesios capítulo 1 y leer. De hecho, el título que la Biblia pone, le ponen las riquezas que tenemos en Cristo. Porque cuando usted entiende su verdadera realidad, una realidad más profunda que la de este mundo, nada podrá quitarle el contentamiento. Ahora, aclaración. Pablo en la misma carta de Filipenses menciona la palabra tristeza y dice en momentos que que tenía tristeza. Entonces, ¿son compatibles el contentamiento y la tristeza en la vida de un creyente? Claro que sí. Hay situaciones que en un momento te pueden traer tristeza, pero nunca te roban el gozo. Están las dos ahí y de repente la tristeza llega a un momento, porque los golpes de la vida nos pueden sacudir momentáneamente y podemos estar tristes. Inclusive la Biblia menciona que el Señor Jesús, al ver la muerte de un hombre, lloró. Hubo tristeza, hubo compasión en su corazón. Pero nunca el gozo de la realidad y el contentamiento de la realidad que le pertenece a los hijos de Dios, ese no se desaparece por las tristezas, a menos que dejemos de confiar en la providencia de Dios y que dejemos de tener presentes las riquezas que tenemos en Cristo. Ahí sí el gozo se disipa y lo que nos va a gobernar es la tristeza, y andan muchos cristianos en descontentos y deprimidos. El problema es que ese descontento te lleva a buscar en las cosas materiales lo que solo puedes encontrar en Dios. Solo en Cristo, en una relación con Él, teniendo presentes sus palabras constantemente, es que hay contentamiento permanente en nuestra vida. ¿Sabe cuál es el secreto del contentamiento? En Cristo. ¿Está listo para leer Efesios? Mire lo que dice Efesios. No me puedo detener a explicarlo en serio, solo lo voy a leer. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cuántas? Todo lo que necesitas espiritualmente te lo dio el Padre en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. Porque Dios nos escogió, ¿qué dice? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, mira la bendición, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, a nosotros lo hizo Cristo, nos predestinó para adoptarnos como hijos para sí, en Cristo, mediante Cristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre ¿quiénes? Sobre nosotros. ¿En quién? En Cristo, en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el pago por nuestros pecados mediante su sangre. En Él tenemos el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho, que nos ha dado poquita gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a nosotros, nos lo dio a conocer el misterio de su voluntad, Dios revelándonos a sus hijos. No puedo detenerme a explicar, pero son verdades espirituales que si usted las medita y las comprende, le van a traer muchísimo contentamiento permanente. Dice el 11: también en Cristo hemos obtenido, ¿qué dice? Herencia. En Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron ¿qué? Sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. Colosenses 2:9, y solo es un verso, mire lo que dice: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está diciendo, sin explicar mucho, está afirmando que Jesucristo es Dios completamente. Y luego fíjese lo que dice:
y vosotros estáis completos en Él. Y mi hermano, si tu realidad, si tú eres de Cristo, si estás en Cristo y estás completo en Él, ¿estás qué? Completo en Él. Entonces, ¿qué te puede robar? El contentamiento. Pero hay que estar en Cristo, y eso significa tener presentes las verdades de nuestra realidad espiritual, es decir, de la obra que Jesús hizo a nuestro favor. El contentamiento bíblico es tener gozo, satisfacción y plenitud interna que proviene de la confianza en la providencia y la bondad de Dios, que no depende de las circunstancias y que es provisto al estar en Cristo. Amén. En Cristo estoy completo. Puede decirlo conmigo, si usted lo cree. En Cristo estoy completo. ¿Puede decírselo al Señor? Estamos completos en ti, Señor. Estamos completos en ti, Señor. Ayúdanos a aprender contentamiento. Ayúdanos a aprender a estar satisfechos y plenos, sea cual sea la circunstancia que estamos viviendo, Señor. Porque la verdad de lo que tú has hecho por nosotros supera cualquier tribulación que estemos pasando, la supera por mucho, Señor. La herencia y la gloria que vienen para nosotros en la eternidad superan por mucho cualquier tribulación del tiempo presente, Señor. Ayúdanos a estar completos, ayúdanos a estar contentos. Ayúdanos a entender que estamos en ti, no hace falta más cosas. Si las tenemos es ganancia, y si no las tenemos estamos completos en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en quien tú eres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, y yo te pido que esta iglesia pueda ser una iglesia llena del contentamiento que viene solamente de Dios y solamente tenemos en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. El Señor los bendiga, hermanos.